Hola, bienvenidos a esta clase complementaria de seguros en comercio internacional. Vamos a hablar de un tema que creo que puede ser de mucho interés porque además tiene actualidad en relación a la reciente explosión que se ha dado en el puerto de Beirut, en el Líbano. Se trata de la insolvencia de los armadores o los operadores del buque, que se encuentra como exclusión en las cláusulas del Instituto de Cargamentos de Londres. Veamos concretamente de qué estamos hablando. La insolvencia de los armadores u operadores del buque, que se ha manifestado claramente cuando 2.750 toneladas de nitrato de amonio explotaron en el puerto de Beirut el martes 5 de agosto de 2020. Esa cantidad de 2.750 toneladas fueron confiscadas a un buque de carga llamado MV Rosus en el año 2013. El MV Rosus, un buque bastante antiguo, como pueden ver ustedes en la imagen, porque es la foto del buque antes de que se hunda, pero no se ha hundido con la carga. La carga fue sacada del buque y puesta sobre el muelle. El buque se hundió después por viejo. Vamos a hablar de esto. El Rosus tenía bandera de Moldavia. Es una república chiquitita que está al lado de Ucrania, al lado de Rusia. Y este buque iba de Georgia, que está en la costa oriental del Mar Negro. Ustedes pueden ver en el mapa. ¿Hasta dónde iba? Hasta Mozambique. O sea que salía del Mar Negro, pasaba por Constantinopla, por Estambul, todo el estrecho, el Bósforo, llegar al Mediterráneo, bajar al Canal de Suez, atravesar el Canal de Suez y llegar al sur hasta Mozambique, porque está en el sureste de África, costa sudoriental de África. Pero antes de llegar al Canal de Suez, este buque tuvo problemas técnicos durante la travesía y tuvo que parar en el puerto de Beirut. ¿Qué pasó en Beirut? En Beirut se inspeccionó la nave por las autoridades libanesas y se le prohibió reemprender la ruta por razones técnicas, pero además por no haber pagado las tarifas portuarias correspondientes. Cualquier buque que recala en un puerto tiene que pagar el estacionamiento, por decirlo fácil y rápido. No pagaron y eso generó que las autoridades libanesas lo retengan hasta que pague. ¿Y por qué no pagó? Por insolvencia, que es la parte que decimos que no está cubierta por el seguro. Bien, de acuerdo a un reporte de 2015 de Ship Arrested, que es un consorcio, un bufete, no es un bufete, es una red de bufetes de abogados a nivel mundial, que gestiona asuntos legales de buques de carga. El antiguo capitán del buque, el ruso Boris Prokofiev, fue entrevistado por la cadena rusa Radio Libertad de Siberia, declarando que la nave pertenecía a un ciudadano ruso, Igor Grekushchin, el cual se desentendió del asunto. No respondió al llamado de los tripulantes y abogados para pagar las tarifas y continuar con la travesía. También en el año 2013, que es el
año en que los tripulantes fueron hechos presos por las autoridades libanesas, fueron también liberados algunos, pero el capitán Prokoshev y otro ciudadano ruso y 3 ucranianos fueron retenidos, y la carga, que era nitrato de amonio, fue confiscada por las autoridades y extraída del buque. La trasladaron a un contenedor en el muelle y ahí la dejaron desde el 2013, hace 7 años. ¿Por qué la pusieron en un contenedor? Dijeron que por motivos de seguridad. Obviamente el buque estaba en tan mal estado, tan viejo, que además no había plata ni para pagar las tarifas portuarias, ni para moverlo, ni para nada. Entonces las autoridades libanesas extrajeron la carga y la pusieron en el puerto. Este consorcio global, mundial de abogados, gestionó la liberación de los 4 tripulantes retenidos y publicó que la embarcación había sido abandonada por sus dueños. Estamos hablando del año 2013. Se hicieron esfuerzos para ponerse en contacto con los dueños y arrendatarios del barco, así como con los compradores de la mercancía, los africanos que estaban esperando esto en Mozambique. Pero ni siquiera los compradores del nitrato de amonio hicieron esfuerzos por pagar la estadía del buque y finalmente dejarlo navegar hasta conseguir la carga. Parece que no les preocupaba el hecho. Entonces, nadie pagó las tarifas portuarias y todo quedó así sin mayor movimiento, según dijeron los abogados de Ship Arrested. El capitán del barco, Prokoshev, sostiene que Grekushkin, el dueño, supuesto dueño del buque, todavía le debe dinero por los servicios prestados, salarios, capitán, tripulación, etc. Sin embargo, sus demandas tampoco han tenido éxito porque al parecer ya no reside en Rusia. El antiguo capitán también aseguró en la entrevista con Radio Libertad que el barco estaba dañado por falta de mantenimiento y que se hundió después de haber sido liberados los tripulantes. Nadie pagó las tarifas. Los tripulantes, que no tienen por qué hacerse cargo del pago de tarifas y de los costos de mover el buque, han tenido que ser liberados naturalmente por acción de este bufete mundial de abogados, pero el buque quedó abandonado y se hundió de viejo. Hay que hablar un poco de Ship Arrested, que se ha convertido en la red de atención legal más grande del mundo. Cuenta con 300 miembros en más de 100 países. Es una red de firmas de abogados líder en el ranking mundial de Chambers Global 2019. ¿Qué es lo que hacen los abogados de Ship Arrested? Facilitan el arresto o la liberación rápida y eficiente de barcos con cobertura en más de 1000 puertos en todo el mundo. Esto de arrestar un barco por insolvencia de diversos tipos es frecuente. Los dueños de un buque pueden haber pedido plata prestada a un banco y luego desentenderse de la deuda. Entonces el banco hará incautar el buque en el puerto donde buenamente pueda ejercer acción este grupo de abogados. Otras causas de embargo pueden existir, no las vamos a mencionar ahora. Lo interesante aquí es que estos abogados sí saben qué hacer para incautar, arrestar, embargar un buque, o qué hacer para el caso de que tuvieran que lograr liberarlo después de haber cumplido con todas las exigencias o después de haber demostrado que esas exigencias no proceden. Bueno, ese es el derecho, eso es lo que hacen los abogados. Quienes forman parte
de ship arrested, abogados, bufetes de abogados, árbitros, consultores y actores de la industria marítima internacional que se mantienen al día con lo que significa esto de las leyes de arresto, que, como acabo de decir, no son tan infrecuentes como parecería. ¿Cuál era la ruta que ha seguido este buque? Miren, Georgia está acá. Este es Georgia. Está al norte de Turquía, porque esto es Turquía, y aquí está Rusia. Georgia tiene acceso al Mar Negro y tenía que seguir esta ruta que está pintada acá, Estambul, pasar todo el estrecho del Bósforo, salir al Egeo, al Mediterráneo, y paró en Atenas, dice, por 4 semanas. Aparentemente el buque ya tenía problemas técnicos. Tenía que bajar por acá y pasar por el canal de Suez, que es este lugar. Pero en lugar de ir a Suez, tuvo que buscar un puerto por su mal estado técnico, un puerto cercano, y ese puerto fue Beirut. Todo esto, como decimos, ha sucedido en 2013. Las autoridades libanesas hicieron la descarga y no se preocuparon más, pero el nitrato de amonio, que es explosivo, al cabo de 7 años de estar ahí, y hasta ahorita no se sabe realmente qué es lo que ha pasado, ese nitrato de amonio estaba en un contenedor más o menos en esta zona. Como ustedes ven acá, antes de la explosión, el puerto está entero, y después de la explosión se puede ver acá el cráter y la destrucción de estos silos que estaban al lado del contenedor con el nitrato de amonio. 1.270 toneladas de nitrato de amonio. Bueno, acá lo que yo quiero tocar como tema es no la explosión, que todos la conocemos, la hemos visto en las noticias, sino sobre todo el hecho de que esa exclusión que tienen las cláusulas del Instituto de Cargamentos de Londres y muchas otras cláusulas de seguros en el mundo, de excluir la insolvencia de los operadores, armadores, dueños del buque, etcétera, en cualquier circunstancia. ¿Por qué? Porque es un riesgo que el seguro no puede amparar. Sin embargo, existen para la responsabilidad civil, sobre todo, clubes de pérdidas y de indemnización que se organizan en todo el planeta para hacer grupos de operadores de buques y protegerse contra la responsabilidad civil. Entonces, estos clubes tenemos que entenderlos así. Observen. Primero veamos qué pasa con las aseguradoras tradicionales. En un seguro común y corriente, un asegurador marítimo ofrece un seguro sobre riesgos que se pueden medir. Será el seguro de casco, el seguro de la maquinaria, el seguro de carga para los propietarios de la carga. En cambio, los clubes de protección e indemnización, por eso se llaman P&I, Protection and Indemnity, los clubes P&I brindan seguro para riesgos más amplios, como son riesgos de terceros, responsabilidad civil, que incluye la responsabilidad del transportista ante el propietario de la carga, la responsabilidad del propietario del buque después de un choque, por ejemplo, una colisión con otro buque o con cualquier otro objeto o un puerto por el impulso que lleva, etc.
o la contaminación ambiental, que también es un riesgo hacia terceros, y finalmente el riesgo de guerra o la responsabilidad legal civil debido a los actos de guerra que afectan al barco. Bien, estos clubes de protección e indemnización, pues vamos a hacer una comparación con el asegurador común y corriente. Un asegurador marítimo suele ser una compañía con fines de lucro. Cobra una prima a los clientes y cubre los buques de los daños que pueden sufrir, cubre los daños que puede sufrir la carga, incluso podrían también cubrir responsabilidad civil si el buque lo pide. Pero adicionalmente a la responsabilidad civil de una póliza que puede contratar el operador del buque, están los clubes de protección e indemnización que funcionan como cooperativas. No son compañías, son cooperativas sin fines de lucro. Entonces, son como las antiguas comunidades aseguradoras que la historia del seguro nos muestra cómo existían antes, ¿no? Las guildas, simplemente que solo los miembros del grupo son los que aportan y solo los miembros del grupo son los que se benefician. Lo que aportan tiene que alcanzar para los siniestros. Si no alcanzan, hay que aumentar el aporte. Y si alcanza, bueno, lo que sobra se distribuye entre los mismos miembros. Eso es lo que se entiende como una llamada. Así es, el aporte que estamos diciendo es una llamada. Los miembros del club, entonces, contribuyen al grupo de riesgo de acuerdo con las reglas del acuerdo de pooling. O sea, ellos hacen una norma, una regla para el pool al que pertenecen y ese pool existe mientras los interesados quieran que exista. Lo pueden romper en cualquier momento también. Si el grupo de riesgo no puede cubrir las reclamaciones que eventualmente pueda tener un armador o un propietario, se pide a los miembros que paguen una nueva llamada, o sea, que aporten más fondos para poder abastecer a la necesidad que existe momentáneamente. Pero si el grupo tiene un excedente, entonces el club solicitará en el futuro una llamada más baja. O sea, sobra plata, entonces ya no necesitamos que el aporte sea tan grande como el anterior. Esa es la forma en que funcionan estos grupos de protección e indemnización que existen, como digo, en todo el mundo. Lo que sí hay que tener en cuenta es que solo armadores con una reputación aceptable puede unirse a un club de protección e indemnización. Y si alguno de ellos incurre en pérdidas imprudentes o evitables para el club, se le puede pedir que se vaya. O sea, son clubes que operan con armadores de prestigio, de cierta reputación, ¿no? Esto nos lleva a pensar que la carga marítima estaría cubierta por dos tipos de amparos. Uno, que sería, por ejemplo, el remitente, el cargador, el propietario de la carga, estaría asegurado por el asegurador marítimo que le ha dado la cobertura de carga, digamos una póliza de todo riesgo. Pero también el transportista, que en todas las legislaciones del mundo es responsable de la carga que se le ha confiado, también puede estar cubierto por un club de pérdida e indemnización. Entonces, el seguro, como ustedes saben, lo primero que pide cuando hay un siniestro es que se le haga el reclamo al transportista. El transportador, si es responsable de los daños, tendrá que pagar. Si no lo es, tendrá que demostrar que no es responsable de los daños. En todo caso, el transportador
tiene obligación de cubrir los daños que se le puedan imputar a su responsabilidad y cuenta con el apoyo para eso de estos clubes, si fuera el caso que pertenece a uno de ellos. Sin embargo, estos clubes limitan la responsabilidad. Son como las líneas aéreas que pagan por kilo la pérdida de una maleta o el daño del equipaje, por ejemplo, ¿no? Y eso es normal. De manera que esa cobertura no es para imaginarse que paga los siniestros al 100%. Se limita la responsabilidad a una pequeña fracción del valor minorista de los bienes. Pero eso no quiere decir que estos clubes no tengan una buena labor. Cumplen, realmente, por lo menos llenan, aunque sea parcialmente, un vacío en el caso de que haya un siniestro. Si la carga se pierde o se daña, el propietario tiene que presentar una reclamación contra el propietario del buque, eso ya lo sabemos. Sin embargo, el propietario del buque puede evitar la responsabilidad si no causó la pérdida o si las reglas de la Haya le otorgan exención de responsabilidad. En ese caso, ¿qué hace el asegurado o el propietario de la carga? Reclama contra su propia compañía de seguros. Si el propietario de la carga no reclama primero contra el propietario del buque, sino que reclama contra su propia compañía, la aseguradora, que ya ha reembolsado al cliente por efecto de la subrogación, persigue la reclamación por derecho propio contra el armador. Esto es algo que ya lo conocemos por parte del seguro. En todo caso, lo que quiero dejar en claro es cómo esta exclusión de insolvencia se ha manifestado tan claramente en este lamentable hecho, esta explosión que se ha producido en el puerto de Beirut. Eso es todo. Muchas gracias.